Estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el que estudiaremos algunos problemas sobre el tema de fuerza eléctrica. Veamos el primer problema. Dice, determine la fuerza eléctrica que ejerce la esfera con densidad de carga volumétrica uniforme, ρCH, sobre la carga puntual Q, esta que está colocada aquí, en el eje Z, en un punto 00B. Asuma que la esfera está centrada en el origen y tiene radio A, donde ese radio A es más pequeño que B. Bien, existen varias formas de resolver este problema. Vamos a utilizar una de las más sencillas. Si usted ha leído la sección 5 del libro de texto, pues debe encontrar que cuando se tiene una esfera con densidad de carga uniforme, así como en este caso, y usted quiere hacer un cálculo afuera de la distribución de carga, pues lo más sencillo es sustituir la esfera cargada por una carga puntual. ¿Dónde debe colocarse esa carga puntual? Pues debe colocarse en el centro de la esfera. En este caso, el centro de la esfera es el origen. Esa carga puntual va a tener un valor Q'. Ese valor Q' sería toda la carga de la esfera. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, para encontrar la carga en una distribución continua, tenemos que integrar. Integramos el diferencial de carga, que es ρ sub CH por el diferencial de volumen. Como la densidad de carga es uniforme, pues la constante sale del integral, como se puede apreciar aquí. Tenemos una integral de volumen. Esa integral de volumen pues, va a producir el volumen de la esfera, que es 4/3 pi el radio a la 3, multiplicado por la constante, la densidad de carga volumétrica. Bien. Una vez que ya se encontró la carga, el problema se reduce a resolver esto, la fuerza entre dos cargas puntuales. Esa ecuación es conocida, la constante eléctrica K, donde K es 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Aparte de la constante K, aparece el producto de las dos cargas, dividido entre la distancia que separa las cargas al cuadrado y multiplicada por el vector unitario. Cuando se reemplaza la carga Q' por esta ecuación, se reemplaza la constante K por 1 entre 4 pi epsilon sub 0. Vea que la distancia entre las cargas, en este caso, esta de aquí, es B. Por eso se ha reemplazado acá. El vector unitario va en dirección desde la causa hasta el efecto. Bien. Aquí tenemos la carga Q', que es la causa, y el efecto se experimenta en la carga superior. Entonces el vector R unitario apuntaría así. Esta es la dirección de Z unitario. Después de simplificar y sustituir todo, esta es la respuesta del problema. Veamos el segundo problema. Aquí tenemos dos distribuciones continuas de carga. La línea que puede apreciar y la esfera.
Dice lo siguiente: una línea de carga de longitud L y densidad de carga lineal lambda constante está sobre el eje Z positivo con sus extremos colocados en Z sub 0, que es el de abajo, este de aquí, y el otro en Z sub 0 más L. Se pide determinar la fuerza total que ejerce sobre la línea, la esfera que está acá abajo. Esta esfera tiene una densidad de carga volumétrica uniforme, ρ sub CH. Tiene el centro en el origen y radio A. A es más chiquita que Z sub 0. Bien. El problema se parece bastante al anterior, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que la línea no la puedo sustituir por una carga puntual. Para hacer el análisis, entonces, nos quedaría lo siguiente. Tenemos aquí a la carga puntual que reemplaza a la esfera, pero la línea debemos trabajarla tal como estaba. Del problema anterior, ya sabemos cómo determinar la carga total de la esfera. Y la esfera, nuevamente, es reemplazada por una carga puntual colocada en el centro de dicha esfera. El diferencial de carga para la línea es lambda de dl. En este caso, la longitud cambia en la dirección de z. Por eso usamos d de z. Note que como no puedo colocar aquí una carga puntual, entonces tengo que usar el diferencial de carga y le corresponde una integral. Bien. Veamos quién es r cuadrado como distancia y el vector unitario. Para llegar desde esta carga puntual hasta la línea, solo necesita desplazarse en la dirección de z. Entonces la distancia en este caso sería z. Y como r está al cuadrado, pues z va al cuadrado. El vector unitario que va de la carga al efecto, nuevamente va en la dirección de z. Este problema, al igual que el anterior, se analizan en una dimensión. El siguiente problema que vamos a resolver ya se analiza en 3. Entonces, ya va a notar la diferencia en el siguiente problema cuando trabajemos en 3 dimensiones. Bien, volvamos acá. Como la carga total de la esfera es constante, sale del integral. Nos quedamos con esta expresión de aquí. Los límites, pues, la línea está colocada un extremo en z sub 0 y se extiende hasta z sub 0 más l. Lambda, que es la distribución lineal de carga, pues es constante, va a salir del integral también. La integral que se debe resolver es d de z sobre z cuadrado. Con sus respectivos límites. Como usted recuerda, el resultado de esto es menos 1 sobre z. Como aparece aquí abajo. Se evalúan los y tenemos el primero menos 1 sobre z sub 0 más l, que es este que hemos colocado al final. El otro límite pues cambia de signo, se volvería más 1 sobre z sub 0. Esta es la respuesta del problema. Puede ser que usted quiera realizar un poco más de álgebra aquí para juntar el denominador. Tendría que multiplicar el primer término
arriba y abajo por Z sub 0 más L. Y el segundo término, igual, hay que multiplicar el numerador y el denominador por, en este caso, Z sub 0. Si hace eso, la parte que está entre paréntesis se convertiría, veamos, Z sub 0 más L para el primer término. Para el segundo término, Z sub 0. Como quedarían con el mismo denominador, pues los puntos. Tenemos abajo Z sub 0 multiplicado por Z sub 0 más L. En este caso se cancela debido a la resta Z sub 0 y solo queda L en el numerador. Bien. Veamos el último problema. Como mencioné antes, este problema lo vamos a analizar en 3 dimensiones. Así que vamos a hacer un pequeño cambio en el. Existe carga distribuida sobre la superficie de un disco de radio A, que descansa sobre el plano XY y cuyo centro está en el origen. La densidad superficial de carga está dada por sigma prima igual a A por rho prima cuadrado en coordenadas cilíndricas, siendo A una constante. Bueno, aquí hay otro cambio. La densidad de carga es una función ahora. Vamos a ver qué implica eso. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las unidades de A? ¿Cuál es la carga total del disco? Y después se pide encontrar la fuerza que ejerce la distribución de carga del disco sobre una carga puntual situada en el eje Z. Bien. Solución. Primero, la densidad de carga superficial tiene como unidad Coulomb sobre metro cuadrado en el sistema internacional. ¿Por qué tiene una unidad de ese tipo? Bueno, porque la densidad de carga sigma es igual al diferencial de carga que tenga la superficie dividida entre el diferencial de superficie. Trabajando en el sistema internacional, la carga o el diferencial de carga estaría en coulombs y el diferencial de superficie en metro cuadrado. Por eso la unidad aquí. Ahora despejamos para A de esta ecuación que tenemos y nos quedaría la densidad de carga entre el radio al cuadrado. Rho cuadrado en el sistema internacional va a tener unidad de metro cuadrado. Así que cuando se evalúa todo, tenemos que A tiene como unidad Coulomb sobre metro a la 4. Viene ahora el cálculo de la carga total del disco. Para calcular la carga de una distribución continua, tenemos que realizar este integral. El diferencial de carga para una superficie es sigma TDA. En este caso, sigma, la densidad superficial, es una función. Aquí aparece la función y el diferencial de superficie que se estudió en coordenadas cilíndricas es rho d de rho d. Observe que no hemos colocado dirección en este caso. Eso se debe a que la carga es un escalar. Bien. Si multiplicamos este rho prima cuadrado por este otro rho prima, va a quedar un rho prima a la 3. De lo que corresponde a la integral, los límites en rho y los límites en phi para el disco son independientes. Vamos a tratar de representar aquí el disco con una figurita. Bien, nos quedó muy bien. El radio del disco dice que es A. Por eso los límites en rho desde 0 hasta A. Y en phi tenemos que dar la vuelta completa al disco
Eso significa de 0 a 2pi. Como estos límites son independientes, podemos realizar las integrales como el producto de una por la otra. Veamos. Integrando ρ' a la 3 de ρ, eso es un cuarto de ρ' a la 4. Como nada depende de phi, la integral es phi. La constante a, pues, sale de la integral y solo se copia, ¿verdad? Ahora evaluemos los límites. Al evaluar tenemos este resultado de aquí. Y simplificando, pues la carga total es la constante a, pi, el radio del disco a la 4 sobre 2. Falta determinar la fuerza que ejerce el disco sobre la carga puntual, que está colocada aquí en un punto sobre el eje Z. Tenemos la ecuación que conocemos cuando tenemos una carga puntual y una distribución de carga. La diferencia de este problema a los anteriores es que el vector R va en 3 dimensiones. Así que cambiamos el vector unitario por el vector entre la magnitud del vector. Cuando se hace ese cambio, la ecuación queda así. Ambas ecuaciones en realidad son iguales. Hay que definir el diferencial de carga, el vector R y la magnitud para poder resolver la integral. El diferencial de carga es sigma diferencial de superficie. Sustituyendo, tenemos esto. El vector R es más fácil analizarlo en coordenadas cilíndricas. Ese vector R se le conoce como vector de posición relativa y va de la causa al efecto. Hay un vector R' que va desde el origen hasta la distribución de carga, que es la causa. Y hay otro R pequeño que va desde el origen hasta donde se considera el efecto. En general, R grande sería la resta de sus dos vectores. Ya, R pequeño menos R'. Así. Aquí ya se ha sustituido. El vector R pequeño, pues para llegar desde el origen hasta este punto, pues solo debe moverse en Z. En la dirección de Z, una distancia Z. El R', para llegar del origen hasta la distribución de carga que tenemos aquí, solo debe moverse en ρ, una distancia ρ. Como el ángulo que forman estos dos vectores, R y R' es de 90 grados, pues la distancia simplemente es esta raíz. Se sustituye todo en la integral y al sustituirlo tenemos esto. Los límites para el disco, pues el radio va desde 0 hasta A, y como es el disco completo, la integral en phi sería de 0 a 2pi. Resulta que este vector ρ' es función del ángulo phi. Así que vamos a cambiarlo a una forma de coordenadas mixta. Usted integre el coseno de phi, t de phi, de 0 a 2pi, y el seno de phi, t de phi, de 0 a 2pi, es lo único que depende de phi. Pues como el valor en 0 y el valor en 2pi es el mismo, y cuando uno hace la integral
y evalúa se restan, eso significa que la componente en X le va a dar 0 y la componente en Y le va a dar 0. Solo se va a quedar con la componente en Z, esta de aquí. Esta ecuación de abajo ya se considera que la componente en X volvió 0. Y también se considera que la componente en Y se volvió 0. Por ello, solo tenemos la componente en Z. La integral en phi para Z, como todo es constante con respecto a phi, la integral de d de phi sería phi evaluada en 0 y en 2pi. Cuando evalúa esto en 0 y en 2pi, pues lo que le queda es 2pi. Se mira poco ahí. Tenemos pi prima evaluada en 0 y en 2pi. Entonces, este 2pi es lo que resultó de integrar phi ya con respecto a la componente z. Porque las otras, las que iban en x y las que iban en y, se volvieron 0. Bien. Va a sacar de aquí todo lo que es constante, es decir, el 2pi, esta a, y la dirección z, así como el valor de z. Lo único que cambia es ρ. Tenemos esto. Note que he descompuesto el ρ' a la 3 que teníamos acá, ρ' a la 3, lo he descompuesto de la siguiente forma. Tengo ρ' a la 2. Tengo este z cuadrado con este otro z cuadrado. En realidad son 0. Y aquí está el otro ρ'. Lo multiplico con ρ' a la 2 y recuperamos ρ' a la 3. Bien, se ha de preguntar para qué estoy haciendo esto. Bueno, es para trabajar con una integral conocida. Como usted puede observar, este argumento ρ' cuadrado más z cuadrado es igual a este de aquí. La diferencia es que este está a la 1 y el que divide está a la 3 medios. Si simplifico, pues va a quedar dividiendo a la 1 medio. Y claro, hay un ρ' aquí multiplicando a este término y también a este menos z cuadrado. Z cuadrado es constante porque solo vamos a integrar con respecto a ρ'. Bien. Se han generado dos integrales, pero que son más familiares. Vamos a utilizar una tabla de integrales que les había facilitado, aunque en realidad no es necesario porque estas integrales son conocidas. Veamos. Una de las integrales tiene la forma de esta primera de aquí. Sí, una de las integrales. La otra tiene esta forma aquí. Ahí tenemos las respuestas. Perdón. Ahí está. Ahí tenemos entonces el resultado. El z cuadrado como constante, pues solo se copió. Ahora, evaluando ρ', cuando ρ' vale a, se sustituye y aparece este término. Evaluamos ahora en 0. Esto cambia de signo, se vuelve negativo.
tendría entonces raíz de z cuadrado. La raíz de z cuadrado es igual al valor absoluto de z, si trabajamos con los reales. Y eso es lo que tenemos aquí. Copiamos la constante y evaluamos el segundo término. Rho se sustituye por A, ya aparece. Evaluamos ahora Rho en 0, va a cambiar de signo. Como Rho se va a volver 0, nuevamente va a aparecer la forma del valor absoluto de z aquí. Bien. En el siguiente paso se ha juntado el segundo término con el cuarto término que aparece. Veamos cómo sería. Z cuadrado multiplica a este término y multiplica también a este. El hecho de tener z al cuadrado es equivalente a tener valor absoluto de z al cuadrado. Ambos van a tener la misma magnitud, ambos van a ser positivos. Como z cuadrado es equivalente a valor absoluto al cuadrado, lo simplifica y quedaría simplemente como valor absoluto, con el signo negativo, al igual que este de aquí. Por eso el menos 2, valor absoluto de z. Ahí está resuelto el problema. Si usted desea, podría dejar el mismo denominador para el término 1 que para el término 3. ¿Cómo hace eso? Bueno, multiplica el primer término por la raíz y lo divide también por la raíz, para no cambiar en la ecuación. Al hacer eso, veamos qué ocurriría. Multiplicamos por la raíz, entonces quedaría la raíz al cuadrado, es decir, que se cancela la raíz. Tendríamos a cuadrado más z cuadrado sobre esa raíz. Como el primer término quedaría con el mismo denominador que el tercero, sumaría este z cuadrado con este otro z cuadrado, o sea que tendría 2 veces z cuadrado. Así como aparece aquí. Esta es la respuesta del problema. Muchas gracias por su atención.